Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad a esta MSI Steer 17 Studio. En este video vamos a ver lo bueno y lo malo. Aquí voy a mostrarte pruebas de rendimiento, prueba en la cámara frontal, prueba de videojuego, qué tan bueno es el audio, ya que viene con una certificación de audio muy buena. Y al final del video voy a subir aquí para darte mi humilde opinión y decirte si vale la pena invertir en esta lacto que viene con una RTX 4090. Bueno, empiezo mostrándote pantalla, una gran calidad de imagen, tanto en multimedia como en videojuegos. Fíjate qué bien se ve esta pantalla, que viene con un tamaño de 17.3 pulgadas. Es una pantalla en 2K con resolución máxima de 2560 por 1440 píxeles. Viene con la relación de aspecto de 16:9. La verdad es que se ve muy bien y no es para menos porque estamos delante de una pantalla que viene con ángulo de visión amplio, también viene con antirreflejo y es una pantalla que cuenta con 240 Hz a 3 milisegundos. Pero como yo siempre digo, una imagen dice más que 1000 palabras y más adelante voy a estar mostrándote la pantalla en cuanto a videojuegos. La verdad es que está perfecta tanto para videojuegos como para multimedia. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Sometimos esta nave a este Benchmark 3D Marks. Fíjate la puntuación, 18.685. Está por encima de muchas lacto que vienen con en esta categoría o con este nivel de rendimiento. Recuerda que estamos delante de una RTX 4090, es lo más tope de gama que tenemos ahora mismo en el mercado, y también tenemos un procesador decimotercera generación con 14 núcleos, 6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia. Y esta que tú estás viendo acá viene de serie con 64 GB de RAM. Esto es un monstruo de lacto, chicos. Y fíjate, también corrimos Cinebench para ver qué tan bueno es este procesador. Y fíjate también que da una muy buena puntuación. Sigue estando por encima de muchas lacto que están dentro de este rango de precio y dentro de esta categoría. Y fíjate cómo lo rápido y con la fluidez que tú vas a poder aprovechar estos 14 núcleos. Así que en cuanto a Benchmark, en cuanto a edición de videos, si tú te vas a dedicar, ¿verdad?, a sacarle provecho en cuanto a render, pues lógicamente esta nave está equipada para tú poder sacarle todo el potencial en cuanto a edición de video y en cuanto a estar haciendo render. No solo está desarrollada para videojuegos, sino que tú vas a poder aprovechar toda esta potencia para lo que a ti te dé la gana. Fíjate, 7.558 puntos y sigue estando en el ranking de las mejores lacto a nivel de potencia. Y en cuanto a diseño y puertos, conexión inalámbrica, esta lacto lo tiene todo. Voy a empezar mostrándote este diseño súper fina. Si tomamos en cuenta la potencia que tenemos en el interior de esta lacto, procesador de última generación, GPU de última generación, qué bueno que en este diseño tan pequeño contamos con esta gran potencia. Pero en cuanto a puertos, lo tenemos todo. Viene con un puerto Thunderbolt 4 de última generación. Tenemos 3 puertos USB 3.2 generación 2. Y en cuanto a conexión inalámbrica, tenemos Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 6E. Recuerda que para la conexión inalámbrica a través de Bluetooth 5.2, pues lógicamente vas a poder tener un audio sin problemas de latencia, y esto es muy bueno a la hora de tú estar jugando. Y en cuanto a la conexión Wi-Fi 6E, si tú dispones de un router que venga con esta tecnología, pues lógicamente vas a poder aprovechar toda la banda ancha que hay en tu casa en cuanto a velocidad de internet. De hecho,
en las pruebas que yo hice, no noté la diferencia cuando hice una conexión alámbrica, porque recuerda que también tiene un puerto RJ45. Si te sientes más cómodo haciendo la descarga de manera alámbrica, o si tú no dispones de un router que venga con conexión inalámbrica con Wi-Fi 6E, pues lógicamente sería mejor que tú lo coloques de manera alámbrica para que tengas una mejor conexión y tengas una mejor latencia a la hora de tú estar jugando videojuegos en multijugador. Pero basado en la experiencia que yo tuve con la conexión Wi-Fi 6E y la conexión Bluetooth 5.2, debo decirte que están brutales ambas tecnologías, porque no tengo lag cuando estoy escuchando el audio por Bluetooth 5.2 y las descargas por Wi-Fi 6E son brutales. No hay diferencia si lo pruebas de manera alámbrica o de manera inalámbrica, y qué bueno que MSI haya colocado una tecnología como esta. Me encanta también de la manera que colocaron cada puerto en este excelente diseño, tanto en la parte de atrás como en los laterales. También la ventilación me encanta, porque vas a tener ventilación por esta parte de aquí y también vas a tener ventilación en esta parte de aquí atrás. Más adelante vamos a entrar a MSI Center y ahí voy a mostrarte cómo tú vas a poder sacarle el rendimiento máximo a un producto como este. En cuanto al apartado gaming, que yo sé que muchos de ustedes están viendo este video porque le interesa saber cuál fue mi experiencia en cuanto a videojuegos. Bueno, fíjate, ahí voy pasándote uno de los juegos que está ahora mismo en el mercado, que es Jedi Survivor, creo que así es que se pronuncia. Es un videojuego que ahora mismo está rompiendo todas las tarjetas gráficas. De hecho, yo tengo una 3090 Ti y no me alcanzó para yo poder jugar a 60 Hz. Es un videojuego que requiere mucha potencia. Sin embargo, fíjate esa imagen, como está lacto con esta RTX 4090 con 16 GB GDDR6. Fíjate cómo tú vas a poder, no a todos los gráficos, pero al menos si tú le tumbas el ray tracing, ¿verdad?, y lo dejas en 2K, pues vas a poder jugar de manera fluida. Ahí, aunque tú veas esa tasa de actualización en la pantalla, yo no tuve mayor problema a la hora de yo estar disfrutando de ese juego. Y decidí empezar la prueba de juego con ese, porque ya es un juego que desde que salió vino dando algunos problemas a nivel gráfico, y por eso decidí poner ese videojuego en la lista como el primero. Ahora quiero dar el salto a algunos juegos que vienen con la tecnología DLSS 3, que es lo nuevo que implementa Nvidia para estas gráficas RTX de la serie 4000. Recuerda que ahora vamos a tener más tasa de actualización con inteligencia artificial. Una vez que tú actives esto, pues lo que va a hacer la inteligencia artificial, que te va a estar brindando más FPS. Y ciertamente que con esta lacto yo pude disfrutar con los títulos. Ustedes saben que todavía tenemos una cartelera de videojuegos muy reducida que viene con DLSS 3, ¿verdad? La cartelera es muy reducida, pero ya hay algunos videojuegos en el mercado que tú puedes disfrutarlo con esta gráfica RTX 4090, tanto la RTX 4090M móvil o como la RTX 4090 de la serie más pequeña hasta la más grande para desktop, pues ya tú vas a poder disfrutar. Y la verdad es que en los videojuegos, como tú estás viendo en las imágenes, tanto en Cyberpunk 2077 como en otros videojuegos que yo probé, pues ahí pude disfrutar de esa gran tasa de actualización. Fíjate este otro videojuego, Cyberpunk 2077. Ese viene también con esta tecnología DLS3 o DLSS3. Ya está implementado en este videojuego. Estuve haciendo algunas pruebas y me encontré de que te da una buena tasa de actualización, e inclusive fíjate que llegué a conseguir unos 80, entre 80 y 90 Hz. Ahora hablemos de la seguridad, tema importante. Lo primero que te voy a decir es que la cámara Full HD es
malísima. Ni siquiera me voy a tomar la molestia de presentarte una imagen, ya que esta cámara es mala. Puedes desbloquear el acto a través de desbloqueo facial y también puedes desbloquearla a través de una huella digital. También hay algo que me gusta, que me encantó por parte de MSI, y es que ellos colocaron un privacy, o sea, una tapa de privacidad en la cámara frontal, y esto es muy bueno porque si tú no estás usando la cámara, ¿para qué tenerla abierta? Ustedes saben cómo está el mundo al día de hoy, que no sabemos si nos están espiando, sin nosotros darnos cuenta, y es bueno que ustedes sepan que esta lacto viene con un privacy ya de serie. Si tú no estás usando la cámara, si te compras esta lacto y no estás usando la webcam, te recomiendo que la mantengas cerrada. Y la calidad de imagen en la cámara es horrible. No me gusta. Y creo que es el primer punto negativo que le voy a dar a esta lacto. Y ojalá la gente de MSI estén viendo este video, porque la calidad en la cámara frontal no me gustó, pero para nada. En cuanto al teclado, es bueno que sepan de que este teclado viene con una certificación. Lo anoté por aquí. La certificación es RGB Steel Serie. El teclado no es lo mejor, porque yo he tenido otras lactos de MSI y debo decirte que hay teclados que son mejores, pero este hace el trabajo. A la hora de tú estar escribiendo, oye cómo suena. A la hora de tú estar escribiendo, ya sea redactando una carta o jugando, que es lo más importante, pues no vas a tener mayor problema. En caso de que tú quieras usar este teclado para jugar, pues a la hora de tú accionar la tecla control, pues los botones están estratégicamente ubicados para que tu mano lo alcance sin mayor problema, y más bien si te dedicas a jugar con ella, vas a sentir que tu mano llega perfectamente. Pero el teclado no es lo mejor, pero hace el trabajo. Si tú vienes de una generación pasada, te vas a dar cuenta que en estas nuevas lactos que ellos han desarrollado, pues esto cada vez más es mejor. Pero para juego recomiendo siempre que uses un mouse o que uses un mando. Pero para multimedia, hacer tareas, navegación, pues esto te va a funcionar sin mayor problema. Y en ese mismo orden, quiero que sepas que aquí está la huella digital, en el cual vas a poder desbloquearla. Tienes dos maneras de desbloquearla: a través de la huella digital y a través del desbloqueo facial. Recuerda que puedes programar tanto tu huella de tu mano derecha o de tu mano izquierda. Ya eso lo haces como a ti te dé la gana. Ahora, tema importante. ¿Qué tal va la temperatura y qué tal es el rendimiento de esta lacto? Bueno, cabe mencionar dos puntos importantes. En videojuegos, si tú no la pones, si vas a MSI Center, ustedes saben que hay una aplicación desarrollada para nosotros controlar los ventiladores, controlar la temperatura de la lacto. Si tú juegas de manera normal, pues la lacto se calienta mucho y entra en protección. Como usuario, también voy a darte los puntos buenos, los puntos malos, mientras voy pasando ese gameplay, que al final los que a muchos de los que estamos aquí viendo este video nos interesa es los videojuegos. Pues debo decirte que este no es un producto barato, ronda entre $3,000 a $4,000. Digo esto porque el precio varía, depende de dónde lo compre, porque de hecho en eBay sale ahora mismo en un gran precio, pero si tú vas a Best Buy, a Amazon o a este tipo de tiendas, pues lógicamente comprándola completamente nueva, pues te va a salir más cara. Así que es bueno que sepas que si consigues una de segunda mano, pues puede ser que puedas ahorrar hasta $1,000. Pero poniendo el tema del precio de lado, debo decirte que pues este es un producto que cumple lo que promete. Si tú eres un usuario creador de contenido o si la necesitas para ir a la universidad, pero aparte de eso eres gamer, pues lógicamente vas a poder aprovechar esta lacto porque está realizada para todo terreno. De hecho, si te dedicas a la creación de contenido, pues lógicamente te va a dar un plus, porque con esta lacto tú puedes hasta hacer transmisiones en vivo, porque yo hice pruebas capturando pantalla, grabando la pantalla, y el rendimiento es bueno. Recuerda
y lo voy a repetir, que estamos delante de un procesador que viene con 14 núcleos, 6 núcleos de rendimiento y 8 núcleos de eficiencia, 64 GB de RAM de serie y aparte de esto una RTX 4090. También cabe mencionar que esta de serie viene con 2 TB de almacenamiento, certificación de audio, DIN Audio, lo último en tecnología en cuanto a conexión inalámbrica, Wi-Fi 6E y también tenemos Bluetooth 5.2. También me gusta mucho de que el teclado, a pesar de que no es el mejor, pero te brinda una gran experiencia, es bueno y a la hora de tú estar jugando pues no te molesta, puedes accionar las teclas sin problemas. Pero yo recomiendo que si vas a jugar pues que uses un mouse y de preferencia un teclado, pero no es que este teclado no te funcione, pues sí te funciona y para juego está muy bien, las teclas no se quedan pegadas, trabajan muy bien. También quiero ahora hablarte del tema de la temperatura, la batería, qué tal fue esa experiencia. Lo primero que voy a hablarte es de la batería. Esta viene con la certificación de vuelo, es decir que esta lacto tú vas a poder, si te vas de viaje, pues te las puedes llevar porque cumple con, ¿verdad?, los requerimientos mínimos para volar. Ya en este tiempo no podemos volar con cualquier batería, tienen que cumplir cierta característica y tú mostrarle a la línea aérea de que sí esta lacto cumple con lo que ellos piden para tú poder volar y llevártela de viaje. En cuanto a la autonomía, es bueno mencionar, ¿no?, que si tú vas a jugar, pues lógicamente la batería no te va a durar nada. Si tú, por ejemplo, decides jugar sin que la lacto esté conectada a la alimentación de corriente, pues lo más que vas a jugar va a ser unos 30 minutos como mucho. 30 minutos tomando en cuenta que vas a sacrificar los gráficos, porque esta lacto viene con un sistema que cuando se da cuenta de que no tiene alimentación de energía, pues ella de manera automática pues baja los gráficos y tú empiezas a jugar, vas a notar que hay latencia y vas a notar el juego un poco lento, pero esto se debe a que no estás recibiendo la energía necesaria. Recuerda que estos componentes, tanto este procesador de 13ª generación como esta GPU, pues lógicamente necesitan energía y esta energía cuando tú estás jugando, pues lógicamente te la va a pedir. Así que no te recomiendo que juegues con ella si no está conectada al cable de alimentación, porque la experiencia es muy mala. Ahora, en cuanto a multimedia y un uso normal, y esto te lo voy a decir ya basado en la experiencia que tuve con esta lacto, y es que te brindaría sin la conexión a la alimentación, usando por ejemplo solo multimedia, internet, viendo videos, viendo películas, pues el máximo provecho que tú le vas a sacar a nivel de autonomía de batería serían como unas 4 horas, entre unas 3:30, 4 horas. Recuerda que el consumo pues siempre va a depender del usuario, porque si tú decides reproducir contenido multimedia y bajas el brillo o le bajas un poco la resolución, pues lógicamente la batería pueda que se extienda un poco más. Pero si a ti no te importa nada de esto y vas a estar consumiendo contenido multimedia con la pantalla encendida o con el brillo a tope, pues el rendimiento lógicamente también se va a agotar. También si no la pones en modo de ahorro, por ejemplo, si tú estás viendo, si no la estás usando, que ella de manera automática pues se apague o entre en modo reposo rápido, pues siempre el consumo de batería va a depender del usuario. Pero basado en la experiencia que tuve y en las pruebas que hice, lo máximo que pude conseguir en multimedia fue como entre unas 4 a 5 horas. Y en videojuegos, sin el cable de alimentación a la corriente, pues lo máximo que conseguí fue una media hora, unos 30 minutos, sacrificando la calidad gráfica, porque todo se baja cuando tú estás jugando y no está conectada a la alimentación. Y aunque tú bajes los gráficos, siempre vas a notar de que la lacto, lógicamente, a nivel gráfico, no te está brindando todo el potencial que brinda una RTX 4090 como esta. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero hablarte de los puertos y la conexión inalámbrica ya como experiencia. Y es que en el mercado tú no vas a encontrar nada mejor.
Esta cumple con todos los requerimientos. La conexión Wi-Fi 6E me sorprendió muchísimo. Yo tengo un router y las descargas fueron brutales. De hecho, cuando estuve descargando los videojuegos para hacer las pruebas y estar jugando, pues me sorprendió que las descargas fueron súper rápidas. Y conclusión final por parte mía, si tú encuentras esta lacto en un rango de precio de unos $3,000, estaría ideal. Y más adelante no te pierdas una comparativa donde las voy a estar comparando con la Titan. Recuerda que la Titan viene con un procesador con 24 núcleos y esta viene con un procesador de 14 núcleos. Hay una diferencia en cuanto a rendimiento. La Titan con la que la voy a probar viene con una RTX 4090. Voy a estar haciendo también un revisado de la Titan. Lo voy a estar subiendo también en los próximos días. Y así que si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas. Y si te gusta este tipo de video, pues déjame un comentario. La verdad es que este gran diseño me gusta. Es un diseño muy bueno si tomamos en cuenta la gran potencia que tenemos en esta lacto, y está súper equipada para si tú eres creador de contenido, si te vas a dedicar al render en 3D, si te vas a dedicar a la edición de video, no importa la aplicación de edición de videos que tú uses, ya sea Premiere Pro, Filmora, cualquier aplicación de DaVinci Resolve, cualquier aplicación de edición de video te la va a mover sin problema. Y la verdad es que la edición de video va súper fluida. Y algo que cabe mencionar antes de irme, y es que no la destapé, no la mostré destapada, pero tenemos dos puertos generación 2 para los discos duros de manera interna. Pues viene con dos puertos, viene 2 teras de serie, pero tú tienes un puerto disponible para tú colocar, ¿verdad?, un disco externo o otro disco de entre 1 tera hasta 8 terabytes, porque ya hay discos SSD que vienen con una capacidad de hasta 8 terabytes. Y qué bueno que esta lacto viene con 2 puertos, porque así, si tú quieres, por ejemplo, tener, ¿verdad?, más espacio, pues lógicamente te da esta ventaja de que tú vas a poder optimizar esta lacto. En cuanto a la RAM, solamente soporta 64 GB de RAM y para mí está más que suficiente. Creo que 64 GB de RAM en un equipo como este es más que suficiente, porque a todas las pruebas que yo la sometí, pues lo hizo bien, no tengo ninguna queja. Lo único malo que le encontré a esta lacto fue la cámara. La cámara es muy mala, la calidad de imagen no me gustó, pero para nada. Ojalá y MSI en las próximas generaciones coloquen una cámara de mejor calidad, porque la webcam es horrible. Y para mí, en este revisado, el único punto negativo que le encuentro es el precio, $4,000, y también la cámara. No me gustó en lo absoluto. En cuanto a todo lo demás, temperatura y todo esto, cuando tú estás jugando, pues vete a la aplicación Dragon Center y ahí tú tienes la opción de optimizar la temperatura. Recuerda también que viene con 2 ventiladores para nosotros, ¿verdad?, enfriar un procesador y otro para enfriar la GPU. Y la verdad es que cumplen lo que prometen. Si tú estás jugando, y te recomiendo que pongas los procesadores en turbo. Suena un poco, pero es algo que tú llegas a acostumbrarte. ¿Verdad? Si vas a jugar por largas horas, pues te recomiendo que lo pongas en turbo, porque si no lo hace, esto puede hacer de que si la lacto se calienta demasiado, pues ella entra en protección y se te apaga. Pero se te apaga no es porque tiene algún problema, sino es que ella se protege de que se vaya a quemar. Pero una vez que tú la pones en extremo, ¿verdad?, vas a Dragon Center y ahí y en Dragon Center tú la pones con que los ventiladores y el flujo de aire vaya al máximo, pues no vas a tener ningún problema. No voy aquí a estar hablándote de detalle en cuanto a la tecnología que viene a nivel de refrigeración, porque aquí es más como una experiencia de uso y cumple lo que promete. Si tú subes los ventiladores al máximo, no importa la calidad gráfica que tú le metas, no importa la aplicación que tú estés trabajando o el videojuego que tú estés jugando, si tú pones los ventiladores a tope, pues nunca se frisa y nunca se vas a sentir problemas de refrigeración. Sí, suenan un poco los ventiladores, pero imagínense, en el mundo
gaming, lamentablemente las cosas son así. Este es el Presenter Tap. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.